Imaginen una morgue, pero no para personas, sino para enormes bestias de acero retorcido. Fue precisamente aquí, entre el olor a quemado y a descomposición, donde en una sola noche corta nació un verdadero monstruo. Esta no es una historia de heroísmo de desfile. Es la historia de cómo soldaron dos máquinas muertas para crear un Frankenstein que debía sobrevivir exactamente 10 minutos. Descubrirán cuál es el precio de la física cuando 48 kilogramos de explosivos se encuentran a quemarropa con el blindaje alemán. ¿Qué hacer si el cierre del cañón se atasca y hay que golpearlo con un mazo en pleno combate, mirando directo al cañón de un Tiger enemigo? Y el momento más aterrador. ¿Qué sucede dentro de una caja de acero cuando se acaban los proyectiles y el enemigo está a 10 metros? Quédense hasta el final para ver cómo la furia ingeniera bruta y un peso de 46 toneladas pueden convertirse en la última y más terrible arma cuando ya no queda con qué disparar. Un humo negro y grasiento se alzaba sobre el barranco, denso como la tela de un abrigo militar. El olor a goma quemada superaba incluso el hedor dulzón de la descomposición que siempre acompaña a los puntos de recolección de vehículos averiados. Aquí, en la retaguardia del frente bielorruso, la guerra no tronaba con orquestas, sino que resollaba con los pulmones perforados de los motores y rechinaba con el metal retorcido. Era una morgue para la maquinaria. Junio de 1944. El teniente primero Gromov se limpió la cara con un trapo aceitoso, dejando manchas negras en su piel. Sus ojos lloraban por el humo acre, pero sus manos, acostumbradas al frío del acero, permanecían firmes. Frente a él había un mapa, una hoja de papel arrugada con marcas de lápiz que significaban muerte. Los alemanes intentaban romper el cerco. Un grupo de tanques de élite, acorralado, se preparaba para el último empuje. No tenían otra opción que ir de frente, y tenían Tigers y Panthers. Gromov no tenía nada, excepto la orden de cerrar la brecha. La cuenta no era por días, sino por horas. El Estado Mayor exigía maquinaria pesada capaz de detener el ariete de acero de la Wehrmacht, pero no había vehículos operativos. Todo el blindaje capaz de combatir ya ardía en la línea del frente o se había ido en una ruptura profunda. Aquí, en el batallón de reparación, solo quedaban cadáveres. Gromov caminaba a lo largo de la fila de chasis destrozados, y sus botas chapoteaban en el barro mezclado con aceite usado. Miraba la maquinaria no como comandante, sino como patólogo. Necesitaba un donante. A la derecha terminaba de arder el chasis de una artillería autopropulsada ISU-152. Un impacto directo de un proyectil de carga hueca en el costado había convertido el compartimiento de combate en un horno. El metal aún guardaba el calor del incendio. Gromov sabía que adentro la temperatura había subido hasta los 800 grados. La recámara del cañón se había deformado. La mira panorámica se había derretido y escurrido como una gota turbia. Esa máquina estaba muerta definitivamente. Pero el chasis estaba intacto. Las ruedas, las barras de torsión, incluso la rueda tensora, todo estaba en su lugar, cubierto de hollín pero entero. A la izquierda había otra autopropulsada. Le habían volado la oruga y había caído de costado como una bestia herida. La casamata estaba cortada por la metralla, el mantelete del cañón picado, pero el cañón, un tubo largo y depredador de calibre 152 milímetros, miraba al cielo sin daños visibles. Era un obús cañón ML-20S, 7 metros y 17 centímetros de acero aleado, un arma capaz de enviar 48 kilogramos de explosivos hacia el horizonte. Gromov se acercó, pasó la palma de la mano por el metal frío del cañón. Superficie rugosa, arañazos, pero la geometría no estaba alterada. «Teniente primero, esto es chatarra». La voz del subjefe técnico, un capitán con el rostro gris de cansancio, sonó sorda, como si viniera de bajo el agua. A la primera se le quemó el cableado y se le deformó el anillo de la base del cañón. La segunda tiene la transmisión rota y una grieta en el cárter. Hay que darlas de baja. Gromov no se dio la vuelta. Miraba el enorme freno de boca, en cuyas ranuras se había atascado una rama seca. «Las daremos de baja después de la guerra», cortó él. «Los alemanes llegarán al cruce en 8 horas. No tenemos 8 horas para solicitar reservas. Tenemos 2 mitades de las que hay que armar un entero». El subjefe técnico escupió en el barro. «Pides un imposible, Gromov. Para pasar el cañón de una casamata a la otra se necesita una grúa puente y una brigada de fábrica.
El peso del sistema con la cuna es de más de 3 toneladas. Solo tenemos un cabrestante en un camión ligero, 5 mecánicos contusos y la noche. Una corta noche de verano. Gromov se volvió hacia él. La mirada del teniente primero era pesada, igual que el calibre de sus máquinas. No veía problemas, sino una tarea. Una solución técnica a una situación de emergencia. La primera máquina, empezó a enumerar, doblando los dedos cubiertos de costras de piel arrancada. Tiene vivo el motor V2IS, 12 cilindros, 520 caballos de fuerza. La transmisión está entera. La segunda tiene vivo el cañón y el pañol de municiones. Cortaremos el techo de la primera casamata. Desmontaremos el montaje de artillería dañado. Sacaremos el cañón de la segunda y los cazaremos. La soldadura no aguantará, objetó el subjefe técnico, pero en su voz ya aparecía la duda del profesional que empieza a calcular opciones. Al disparar, el retroceso es de decenas de toneladas. Lo arrancará al diablo junto con el mantelete. Lo soldaremos a muerte. Gromov dio un paso hacia el chasis. Lo reforzaremos con escuadras. Tomaremos placas de blindaje de los costados de los trofeos alemanes. Ahí el acero es cementado. No necesitamos belleza. Necesitamos que esta bestia haga al menos 10 disparos y no se desmorone. Alrededor reinaba un silencio solo interrumpido por el zumbido lejano del frente. Ese zumbido se parecía al gruñido de una bestia enorme que por ahora duerme, pero que pronto despertará y exigirá sangre. Gromov conocía la física de ese sonido. Eran miles de motores trabajando, miles de orugas rechinando. Decenas de miles de toneladas de acero se movían hacia el este. Y no había con qué detenerlos aquí, en este sector, excepto la furia ingeniera y 46 toneladas de hierro, que por ahora eran solo un montón de basura. El subjefe técnico se acercó a la máquina, golpeó una rueda con la bota. El sonido fue sordo, denso. 6 horas, dijo. Si no terminamos para el amanecer, los tanques alemanes nos fusilarán aquí mismo, sobre los gatos hidráulicos. Terminaremos. Gromov ya trepaba al blindaje, revisando los cierres de las escotillas. Llama a la gente, trae acetileno, electrodos, mazos, todo lo que haya, y consígueme un balde de grasa sólida. La situación era extremadamente simple en su monstruosidad. Una catástrofe técnica se superponía a una desesperanza táctica. 2 instalaciones de artillería autopropulsada pesada ISU-152, cada una cumbre de la construcción de tanques soviética, ahora eran monumentos inútiles a la guerra. Pero Gromov veía potencial en ellas. Conocía cada tornillo de ese sistema. Recordaba de memoria las holguras en las válvulas y la fuerza de apriete de los pernos de la culata del bloque de cilindros. En su cabeza ya se formaba el algoritmo. Paso 1. Oxicorte. Paso 2. Aparejos. Paso 3. Soldadura. No era magia. No era un milagro. Era resistencia de materiales y mecánica. Un trabajo pesado y sucio con hierro que pesaba más que el sentido común. Saltó del blindaje, sintiendo cómo repercutía el dolor en una vieja herida. Pero ahora eso no importaba. Solo importaban los kilogramos, los newtons y los milímetros. La guerra para él ahora se había reducido al tamaño de la plataforma de reparación. «¡Tripulación, conmigo!», bramó Gromov, y su voz cubrió el ruido del viento. «Trabajaremos hasta que sangren los callos. Al que se muera lo entierro personalmente, pero después del combate, ¿entendido?». De la oscuridad, desde la hoguera donde se calentaban los mecánicos, se levantaron 4 figuras. Hombres en overoles aceitosos, con rostros que parecían papas asadas. No hacían preguntas. Sabían que si Gromov decía soldar blindaje, entonces soldarían blindaje, aunque para ello tuvieran que fundir el acero con su propio aliento. Comenzaba la noche que debía dar a luz a un monstruo. Un híbrido de 2 máquinas muertas, creado solo para un propósito: matar Tigers. Gromov tomó el soplete, revisó la válvula del tanque. El siseo del gas sonó como el susurro de una serpiente. Raspó el pedernal y una llama azul brotó con un rugido, iluminando su rostro. Duro, concentrado, desprovisto de miedo, pero lleno de cálculo frío. Por delante había 6 horas de trabajo infernal para crear un argumento de calibre 152 milímetros.
El destello blanco cegador del arco eléctrico rompió la oscuridad, quemando manchas violetas en la retina. La noche dejó de ser un momento del día, se convirtió en un espacio de lucha entre el metal y la voluntad. Aquí, en un pedazo de tierra aceitosa, las leyes de la física entraban en conflicto con la necesidad de sobrevivir. Gromov no sentía cansancio. La adrenalina funcionaba como una bomba de inyección de alta presión, inyectando energía en dosis directas a la sangre. Sostenía el portaelectrodos como un violinista sostiene el arco, solo que en lugar de música nacía el crepitar de descargas de 400 amperios. El teniente primero soldaba a él mismo, no confiaba en nadie. La costura en la unión del blindaje frontal y la casamata debía soportar vibraciones monstruosas. Si la soldadura resultaba porosa, al primer impacto o incluso con el propio disparo, la casamata se plegaría hacia adentro, aplastando a la tripulación. Gromov guiaba el electrodo suavemente, formando escamas de metal fundido. En su memoria surgían los talleres de Tula, el olor a escoria y la voz severa del maestro de turno. El blindaje no perdona errores, hijo. Una falta de fusión es un agujero en tu cabeza. Ahora esas palabras no sonaban como una enseñanza, sino como una condición técnica de operación. A su alrededor, la gente se movía al ritmo de un ballet sombrío, sin palabras innecesarias, solo respiración ronca y el estruendo de herramientas. La tripulación se convirtió en un mecanismo único, donde cada persona era un nodo funcional. El cargador, un grandullón con las cejas quemadas, movía pesados gatos hidráulicos, levantando la placa arrancada de la escotilla sobre el motor. El artillero, entrecerrando los ojos por el humo, pasaba las llaves. Los tamaños de las tuercas aquí eran tales que una llave pesaba como un buen rifle. ¡Arriba! El grito corto del subjefe técnico cubrió el zumbido del transformador. ¡Arriba despacio!, respondió el conductor mecánico. Estaban instalando el cañón. 152 milímetros. Sistema ML-20S. El cañón con la recámara pesaba más de 2.500 kilogramos. El cabrestante en el camión trofeo aullaba por el esfuerzo. El cable tintineaba, listo para romperse y cortar a la gente por la mitad. Gromov levantó el escudo del mantelete. Veía cómo el macizo tubo de acero se arrastraba lentamente, milímetro a milímetro, hacia la tronera de la casamata. Era una operación a corazón abierto de un monstruo. Un movimiento en falso, y la pesada parte trasera caería abajo, rompiendo la transmisión y los huesos de los reparadores. ¡Alto!, gritó Gromov, notando una inclinación. Saltó hacia el cañón, agarrando un mazo. Aquí no funcionaba la precisión de joyero de unas pinzas. Aquí funcionaba la energía cinética del golpe. ¡Más a la izquierda! ¡Más! Un golpe. Otro golpe. Chispas del acero. Los enormes muñones entraron en las ranuras con un chirrido. ¡Abajo! ¡Aseguren! Las manos de los soldados estaban negras de aceite y grasa de grafito. La piel de los nudillos se reventaba, pero nadie prestaba atención a la sangre. El dolor era una señal que el cerebro ignoraba por innecesaria. Dentro de la casamata hacía un calor como en un alto horno. El metal al rojo vivo después de la soldadura se enfriaba lentamente, calentando el aire hasta un estado en el que cada inhalación quemaba los pulmones. El sudor inundaba los ojos, corroyéndolos con sal, pero no había con qué secarse la cara. Los trapos hacía tiempo que se habían convertido en bolas aceitosas. Estaban armando a este Frankenstein a pedazos. El chasis era de la máquina número 312, el cañón de la 405. Las placas de blindaje para reforzar los agujeros las cortaron de un transporte alemán destruido. El metal alemán, aleado con níquel, se soldaba mal con el blindaje soviético de alta dureza, pero Gromov conocía el secreto: polaridad inversa y arco corto. ¿Aguanta?, preguntó el artillero, señalando el parche en el costado izquierdo. Ni con los dientes lo arrancas, gruñó Gromov, cambiando el electrodo. Los mismos alemanes nos pusieron el blindaje. Simbólico. Hacia las 3 de la madrugada el cansancio cayó como una losa de hormigón. Los movimientos se hicieron lentos. La gente empezó a tropezar en terreno llano. Gromov entendía. Era el momento crítico, el límite fisiológico. El recurso del organismo estaba agotado, pero faltaban 2 horas para el amanecer y la máquina seguía siendo un montón de hierro. «Descanso de 5 minutos», ordenó.
Beban agua. Cayeron directo al suelo, apoyando las espaldas en las orugas. El silencio cubrió por un instante la zona de reparación. En ese silencio se escuchaba claramente cómo se enfriaba el metal, crujiendo como huesos. «Camarada comandante», preguntó en voz baja el cargador. «¿Y los proyectiles?» «Hay proyectiles. Encontramos 20 perforantes en el sótano, de alto explosivo, hasta el tope. Alcanza para arar el campo». Gromov hablaba seco, sin emociones. Su tarea era dar confianza en la herramienta. A las 0400 llegó la hora de la verdad. El montaje estaba terminado. La máquina estaba de pie, parecida a un veterano lleno de cicatrices. Las costuras de soldadura frescas serpenteaban por la casamata como cicatrices burdas. La pintura multicolor, verde desteñido en partes, gris alemán cubierto de hollín en otras, creaba un camuflaje espeluznante. El combinado de Tula, así la bautizó Gromov para sus adentros. «Conductor, al arranque». La orden sonó como una sentencia. El mecánico se zambulló en la escotilla. Gromov escuchaba. Esperaba el sonido de la bomba de cebado de aceite. Zumbido. Había presión. «¡Aire!». El siseo del aire comprimido de los tanques golpeó los cilindros. El motor V2IS, una bestia diésel de 12 cilindros, estornudó humo negro, se estremeció con todo su cuerpo de 50 toneladas y se apagó. El corazón de Gromov se saltó un latido. Si el sistema de combustible tenía aire, era el fin. No había tiempo para desmontar la bomba de inyección. «¡Otra vez! ¡Dale con fuerza!», gritó inclinándose sobre el borde. Segundo intento. El motor de arranque aulló, ayudando al aire. Un estornudo, otro estornudo, y de pronto un rugido bajo, parejo y potente. El motor arrancó. De los tubos de escape brotaron lenguas de fuego, iluminando la plataforma de reparación. El estruendo de 520 caballos de fuerza ahogó todos los pensamientos. La máquina estaba viva. Gromov se metió en la casamata. Ahora lo más importante, el cañón. Se acercó a la recámara. Cierre de cuña semiautomático. Un mecanismo complejo que requiere un ajuste perfecto. Si se atascaba en combate, eran cadáveres. Gromov agarró la palanca de apertura. Acero frío. Tirón. La cuña maciza de decenas de kilogramos debía bajar suavemente, como por mantequilla, pero bajó dura. Gromov cargó con el hombro, sintiendo la resistencia de los resortes y la fricción del metal. «¡Grasa!», bramó. El cargador le tendió una lata. Gromov sacó la sustancia espesa con los dedos. No miró qué era. A la luz de la bombilla tenue la mezcla parecía negra, pero sabía que en sus manos la sangre de los dedos despellejados se mezclaba con el aceite industrial. Untó generosamente las guías de la cuña. Era un sacrificio al dios de la mecánica. «¡Otra vez!». Clic, chirrido. El cierre se cerró de golpe. Tirón. El cierre se abrió, suavemente, pesado pero fluido, como el cerrojo de un rifle Mosin aumentado 100 veces. «Funciona», exhaló Gromov. Miró a la tripulación. Sus rostros, iluminados por la luz de los diales, eran aterradores. Sucios, delgados, con los ojos rojos. Pero en esos ojos ya no había fatalidad. Allí había aparecido la rabiosa seguridad de personas que tienen un garrote en las manos. Y no cualquier garrote, sino el garrote más pesado en este sector del frente. Gromov salió al blindaje. El cielo al este empezaba a grisear. La niebla se levantaba de la tierra, espesa como leche. «Perfecto». «A sus puestos», dijo en voz baja, pero la tripulación escuchó. «Tenemos trabajo». El diésel rugió, expulsando una nube de humo a su lado. El ISU-152, rechinando las orugas, se sacudió y lentamente se arrastró lejos del cementerio de máquinas, dejando profundos surcos en la tierra húmeda. El combinado de Tula iba de casa. La maestría había sido incrustada en el metal. Ahora el metal debía pasar la prueba de fuego. Hace 6 horas era chatarra. Ahora era un argumento. Las orugas del combinado de Tula molían la grasa tierra negra bielorrusa, convirtiéndola en un puré negro. La máquina avanzaba pesadamente, rugiendo con el diésel en las subidas. Gromov eligió la posición no por reglamento,
sino por intuición de cazador. Era un cruce sin nombre de dos caminos de tierra, comprimido a ambos lados por un bosque pantanoso. El único lugar firme en kilómetros a la redonda. Un cuello de botella. Los alemanes, con sus pesados Tigers de 57 toneladas, no se meterían en el pantano. Pasarían por aquí, directo bajo el cañón. La mañana los recibió como leche. La niebla no era solo espesa, era tangible, húmeda y fría. La visibilidad cayó a 20 metros. Para un artillero es una pesadilla. Estás ciego. Tu óptica, tu panorámica Hertz, tus escalas de puntería, todo eso es inútil cuando el mundo termina más allá del borde del cañón. Pero Gromov sabía, para una emboscada es un regalo. La niebla oculta la silueta. La niebla disimula las dimensiones. 46 toneladas de acero se pueden esconder en este algodón blanco de tal manera que el enemigo las note solo cuando sea tarde. ¡Alto! La voz de Gromov en los auriculares sonó seca. ¡Apaga! El diésel estornudó y cayó. El silencio cayó sobre la tripulación instantáneamente, pesado, zumbante. Después del rugido del motor y el rechinar de las orugas, este vacío de sonido presionaba los oídos más fuerte que el estruendo. «Conductor, giro a la izquierda, 2 grados. Usa la inercia antes de que nos paremos en seco». La máquina se balanceó un poco. Ahora el blindaje frontal miraba estrictamente a lo largo de la supuesta directriz de fuego. El sector de tiro, un pasillo estrecho del camino que desaparecía en la niebla blanca. «Camuflaje, corriendo». Las escotillas se abrieron de par en par. La tripulación se derramó sobre el blindaje. Ahora no eran mecánicos, sino diseñadores paisajistas de la muerte. Usaban todo: ramas de abeto, arbustos cortados, barro. Gromov vigilaba personalmente que la silueta rota de la casamata se fundiera con el fondo del bosque. Las líneas rectas son los principales enemigos del camuflaje. En la naturaleza no hay líneas rectas. El ojo humano se aferra a la geometría, el corte del blindaje, la línea recta del cañón, el círculo de la rueda. Todo eso había que romperlo, difuminarlo. El cargador sacaba baldes de barro líquido del surco y regaba con él los costados. La pintura gris alemana y el barniz verde soviético desaparecían bajo una capa de tierra. «Envuelve el freno de boca», le lanzó Gromov al artillero. «Brilla, maldito sea, incluso sin sol». Envolvieron el cañón con arpillera empapada en aceite y tierra. Ahora no era un cañón, sino un tronco caído que sobresalía de un montón de leña seca. En 30 minutos el trabajo estaba terminado. La autopropulsada desapareció. Al borde del camino había un montículo cubierto de arbustos. Solo una mirada experta podría haber notado la pesadez antinatural de esa colina, la forma en que hundía el suelo bajo ella. Pero los alemanes no tendrían tiempo para observar. La tripulación se zambulló de vuelta en el vientre de acero. Cerraron las escotillas. Adentro se puso sofocante de inmediato. El olor a diésel, sudor y pintura fresca formaba una pared densa. En esa caja de hierro les tocaba vivir o morir. Gromov se pegó a la panorámica. Nada. Un velo blanco. El vidrio se empañaba por la respiración. Lo limpió con el dedo, pero no ayudó. La niebla estaba afuera, omnipresente, indiferente. «No se ven referencias, comandante», dijo en voz baja el artillero. «¿Cómo vamos a pegar? ¿Al sonido?» «Pegaremos a quemarropa», respondió Gromov. «Distancia de tiro directo, 200 metros. En la niebla saldrán más cerca, a unos 100 metros». El tiempo comenzó su extraña cuenta militar. Los minutos se estiraban en horas, 1 hora por minuto. La espera es la parte más agotadora de la guerra. La adrenalina que los había impulsado toda la noche comenzó a bajar, cediendo lugar a un miedo frío y pegajoso. No pánico, sino miedo. La comprensión racional de lo que iba a suceder. La fisiología se imponía. Las manos empezaban a temblar levemente. La boca se secaba tanto que la lengua parecía papel de lija. El estómago se contrajo en un nudo apretado. Estaban sentados en silencio. Cada uno escuchaba. Escuchaba el silencio. Gotas de condensación caían del techo de la casamata sobre la recámara del cañón. Ploc, ploc, ploc. Ese sonido parecía más fuerte que los golpes de un martillo. Gromov miró el reloj. 5 de la mañana. Deberían estar aquí.
La puntualidad alemana también es parte de las características táctico-técnicas del enemigo. Y entonces la tierra tembló. Primero fue una vibración que sintieron no los oídos, sino las suelas de las botas. Baja frecuencia pasando a través del cuerpo de la autopropulsada. El temblor de una masa de muchas toneladas aplastando el suelo. Luego llegó el sonido. Característico, inconfundible chirrido. Las orugas alemanas sonaban diferente a las suyas. Tenían otro paso de eslabón, otro metal en los pernos. El sonido era más agudo, crepitante, cubierto por el aullido bajo de los motores Maybach. «Vienen», pronunció el cargador solo con los labios. Quitó el seguro del mecanismo de disparo. Sus dedos se pusieron blancos apretando la empuñadura. Gromov levantó la mano, ordenando mantener silencio total. El motor callaba. La ventilación apagada. Cualquier sonido desde adentro podía delatar su posición antes de tiempo. Se convirtieron en oído. El sonido crecía. Rodaba en olas desde la niebla, llenando todo el espacio. Parecía que el propio bosque rugía. Por la intensidad del estruendo, Gromov entendió. Venía una columna. Maquinaria pesada. No menos de 10 vehículos. «Perforante», susurró. «Prepara». «Listo», respondió el cargador como un eco. El cierre estaba cerrado. 48 kilogramos de muerte ya yacían en el cañón. Proyectil perforante trazador de cabeza aguda, 53 BR 540. Velocidad inicial, 600 metros por segundo. Energía cinética en la boca del cañón, 11 millones y medio de julios. Esa energía bastaba para romper la placa frontal de cualquier tanque existente a 1 kilómetro de distancia. Y aquí serían 100 metros. Aquí la física pasaría a la categoría de catástrofe. La niebla empezó a moverse. En la bruma blanca aparecieron manchas oscuras. Se movían balanceándose suavemente. Las siluetas eran enormes, formas cuadradas, angulosas. No eran los 4, eran los gatos. En la mira entró flotando un cuerpo ancho y bajo, placas de blindaje inclinadas, cañón largo con freno de boca. Panther, 5, 45 toneladas. Blindaje frontal, 80 milímetros en un ángulo de 55 grados. Equivalente a 140 milímetros de blindaje vertical. Un adversario formidable. Pero no para el cazabestias. Gromov sentía cómo el pulso golpeaba en las sienes. Tun, tun, tun. El corazón bombeaba sangre exigiendo oxígeno, pero él contuvo la respiración. El artillero se aferró a los volantes de puntería. La cruz de la mira temblaba buscando un punto vulnerable, pero en la niebla no había puntos. Solo había una silueta. «Tranquilo», susurró Gromov, como calmando a un perro rabioso. «Déjalo acercarse, que te dé el flanco». La máquina alemana avanzaba con cautela. El comandante del Panzer se asomó por la escotilla tratando de ver el camino. Estaba a solo 150 metros. Miraba directo hacia ellos, hacia ese extraño montículo sucio junto al camino. La mirada del alemán resbaló por el cañón camuflado. 1 segundo. 2. El alemán gritó algo por el laringófono y empezó a zambullirse de vuelta en la torreta. La torreta del tanque se sacudió, comenzando a girar hacia la emboscada. Los vio. El tiempo se comprimió en un punto. Ya no había más opciones. El camuflaje había caído. Ahora solo habla el calibre. El metal aguantó la espera. ¿Pero aguantarán los nervios cuando vuelen en respuesta a proyectiles de 75 milímetros? Y aquí comienza el infierno. «¡Fuego!», gritó Gromov, y su voz se quebró en un ronquido. El artillero pisó el pedal de disparo. El mundo desapareció en ese mismo segundo. No fue un sonido. El oído humano no es capaz de percibir un golpe acústico de tal fuerza como sonido. Fue una presión física, un cambio instantáneo de presión atmosférica dentro de una caja de acero cerrada que golpeó los tímpanos con la fuerza de un guante de boxeo. Las 46 toneladas de peso muerto de la autopropulsada saltaron en el aire. Las orugas, clavadas en el suelo, perdieron tracción y la máquina fue lanzada hacia atrás casi medio metro. Era la física cruel y bruta del retroceso. El freno de boca en la punta del cañón absorbió parte de la energía de los gases de pólvora, redirigiéndolos a los lados,
pero la energía restante habría bastado para voltear un camión. Dentro de la casamata, todos los objetos sueltos se convirtieron en metralla. El polvo, la suciedad secular del piso, la escoria de las costuras, todo se levantó en una nube densa, taponando los pulmones al instante. El proyectil de 48 kilogramos abandonó el canal del cañón a una velocidad de 600 metros por segundo. La distancia hasta el tanque alemán era de menos de 150 metros. Para la balística de tal calibre eso no es distancia, es un disparo a quemarropa. El proyectil necesitó menos de un cuarto de segundo para cruzar el espacio que lo separaba. La tripulación del Panther estaba muerta incluso antes de escuchar el disparo. El sonido simplemente no alcanzó a la muerte. El proyectil perforante soviético de cabeza Roma 53 BR-540 no buscó puntos débiles en el blindaje alemán. No intentó quemarlo con un chorro de carga hueca ni partirlo con un núcleo. Llevó consigo la energía cinética de una locomotora, comprimida en un trozo de acero. El golpe dio en la unión de la torreta y el chasis. Lo que sucedió después no se podía describir en términos de táctica militar. Fue una catástrofe de resistencia de materiales. El acero cementado alemán, frágil y duro, no soportó el impulso monstruoso. Las costuras de soldadura reventaron con un chillido que se ahogó en el estruendo de la explosión. La torreta del Panzer, que pesaba casi 8 toneladas, fue arrancada de su base como una tapa ligera de una olla hirviendo. Fue lanzada hacia arriba y a un lado, girando en el aire. El largo cañón alemán, describiendo un arco, se clavó en la tierra, y la torreta cayó con estruendo junto al chasis mutilado. Del cuerpo destrozado del tanque brotó una columna de llamas mezclada con piezas del mecanismo y fragmentos de cuerpos de la tripulación. La detonación de la munición completó la destrucción, rasgando los costados de la máquina desde adentro como si fuera una caja de cartón. La onda expansiva del disparo del cañón de 152 milímetros despejó la niebla frente a la autopropulsada. Se formó un pasillo de visibilidad perfectamente limpio, al final del cual humeaba una hoguera negra e informe que un segundo antes había sido una obra maestra de la ingeniería alemana. Dentro del ISU-152 reinaba el infierno. Gromov fue lanzado de pecho contra el visor del comandante, sacándole el aire de los pulmones. El casco no lo salvó. En sus oídos había un zumbido fino e insoportable que cubría todos los demás sonidos. Era una contusión, leve pero instantánea. Ante sus ojos bailaban círculos rojos. Un olor acre y ácido a pólvora quemada le golpeó la nariz, aspirado de vuelta a la casamata a través del cierre abierto. El ventilador en el techo zumbaba esforzadamente, tratando de sacar el humo azulado, pero su potencia no alcanzaba. La visibilidad adentro cayó a cero. «¡Reporte!», roncó Gromov, sin oír su propia voz. Sentía la vibración de las cuerdas vocales, pero no el sonido. La tripulación callaba. Estaban volviendo en sí. El cargador sacudía la cabeza, tratando de recuperar la audición. El artillero se aferraba a los volantes con los dedos blancos. Sus ojos estaban muy abiertos y miraban al vacío. Era shock. El primer disparo del cazabestias siempre es un shock, incluso para los que están adentro. La sensación es como estar dentro de una campana golpeada por un mazo. Afuera, en el camino, comenzó el pánico. La columna enemiga se detuvo. Las máquinas traseras empezaron a retroceder, chocando entre sí. Los alemanes no entendían qué había pasado. En la niebla, sin un destello visible, su tanque de cabeza simplemente dejó de existir. Fue despedazado por una fuerza desconocida. No se parecía al trabajo de un cañón antitanque de calibre 45 o incluso 76 milímetros. Esos dejan agujeros prolijos. Aquí la máquina fue destripada al revés. Miedo. Un miedo animal y primitivo ante un arma desconocida paralizó a los tanquistas alemanes. Giraban las torretas buscando al enemigo, pero solo veían una pared de niebla y el chasis ardiente de su comandante. Gromov fue el primero en recuperarse del aturdimiento. Golpeó al artillero en el hombro, haciéndolo reaccionar. El gesto fue brusco pero necesario. ¿Vivo?, el artillero asintió, tragando aire convulsivamente. «¡Objetivo destruido!», gritó Gromov, esperando que lo escucharan a través del zumbido. «¡Desplazamiento! ¡Conductor! ¡Atrás!». El teniente primero entendía.
Ahora su única defensa era el caos. Mientras los alemanes estaban en shock, había que cambiar de posición. El disparo los había desenmascarado. La nube de gases de pólvora y el polvo levantado ahora colgaban sobre su colina como un enorme cartel. Estamos aquí. El diésel rugió y la autopropulsada se sacudió hacia atrás, arrastrándose más profundo en los arbustos. Gromov se pegó al periscopio. La vista del Panther ardiendo no le provocaba alegría, sino la fría satisfacción del profesional. El cálculo fue correcto. La física funcionó. Masa multiplicada por velocidad dio un resultado absoluto. Pero el combate apenas comenzaba. De la niebla, rodeando el chasis en llamas, salía la siguiente sombra. Otro Panther. Y detrás de él, a juzgar por el Si la tripulación son dioses, si son suicidas que quieren vivir. Gromov miró al cargador. Ya arrastraba el siguiente proyectil. Su cara estaba deformada por el esfuerzo, las venas del cuello hinchadas como cuerdas. La guerra dejó de ser disparos. La guerra se convirtió en levantamiento de pesas a velocidad. Un concurso donde el premio es la vida. 2 disparos por minuto. No es solo una cifra del manual técnico, es el ritmo que separaba la vida de la muerte. Son 30 segundos infinitos de silencio cuando estás desarmado y el enemigo te ve y gira sus torretas. El talón de Aquiles del calibre 152 milímetros es la carga separada. Mientras el cargador alemán en el Panzer simplemente saca un cartucho unitario y lo empuja en la recámara en un movimiento, gastando 5 o 6 segundos, la tripulación de la autopropulsada realiza un trabajo atlético pesado en el infierno. Dentro de la casamata la temperatura subía vertiginosamente. Después del primer disparo y la expulsión de la vaina, el metal al rojo de la recámara empezó a funcionar como un enorme radiador de calefacción. Afuera era una mañana fresca, pero aquí, tras el blindaje, el aire se calentó hasta 50 grados centígrados. No había que respirar. El ventilador aullaba esforzadamente, pero hacía circular una mezcla de humo de pólvora, vapores de aceite y sudor humano. Los ojos ardían como si les hubieran echado arena. La mucosa de la nariz se secó y sangraba. El cargador, un siberiano fornido con cuello de toro, ya no era una persona, era una grúa biológica. Su tarea, levantar del pañol un proyectil de 48 kilogramos. Es el peso de un adolescente, fundido en acero y TNT. Levantarlo en la estrechez, sobre un piso oscilante y resbaladizo por el aceite, girarlo sin golpear con el hombro la recámara ardiente, colocarlo en la bandeja del atacador. ¡Proyectil! Una exhalación ronca. El metal chocó contra la bandeja. Gromov, dejando los instrumentos de observación, agarró el atacador, un palo largo de madera con punta suave. Aquí el comandante no podía permitirse ser delicado. En una tripulación de 5 personas trabajaban todos. Y... una. Entre los dos empujaron el proyectil, metiéndolo en el cañón. El anillo de forzamiento del proyectil debía morder las estrías del cañón con un chasquido sonoro característico. Si no entraba bien, el cierre no cerraría. O, lo que es peor, ocurriría una falla. Clic. El proyectil se asentó. ¡Vaina!, gritó Gromov, limpiándose el sudor que le inundaba los ojos. El cargador ya se estiraba por la vaina. Era más ligera, unos 15 kilogramos, pero dentro tenía una carga mortal de pólvora. El latón resbalaba en las manos mojadas de sudor. Un movimiento torpe, un golpe del fulminante contra la esquina de la recámara, y la explosión dentro de la casamata los untaría por las paredes en una capa pareja de materia orgánica. La vaina entró en la cámara. El chirrido del cierre de cuña. Ese sonido era el más dulce del mundo. Significaba que el cazabestias volvía a ser peligroso. ¡Listo! El cronómetro en la cabeza de Gromov contó 28 segundos. Rápido. Malditamente rápido para tanto peso. Pero para el combate es una eternidad. En ese tiempo 2 máquinas alemanas alcanzaron a salir del camino. Entendieron que tomar esa colina de frente era un suicidio. Los alemanes son profesionales. Empezaron a rodear, la clásica pinza. Un Panther se fue a la izquierda, tratando de esconderse en la hondonada. Otro se abría paso por los arbustos a la derecha, rompiendo árboles jóvenes. Buscaban el flanco. El costado del ISU tiene solo 90 milímetros de blindaje vertical. Lo perfora cualquier cañón alemán desde 1 kilómetro. «¡Objetivo a la izquierda!», ordenó Gromov. «Conductor, giro».
La mole de muchas toneladas de la autopropulsada se sacudió. Las orugas removieron la tierra. Apunte grueso con el chasis. Apunte fino con los volantes. El artillero giraba las manivelas tan rápido que se fundían en un círculo continuo. Cazaba en la mira el costado del tanque alemán, que aparecía fugazmente entre los troncos de los pinos. «Lo tengo». Disparo. De nuevo el golpe de mazo en los tímpanos. De nuevo, la autopropulsada saltó hacia atrás, derribando a la tripulación. El proyectil de alto explosivo 53 OF-540 golpeó un poco debajo de la torreta del tanque alemán. Ahorraban los perforantes, pegaban con lo que había en el cañón. El efecto resultó monstruoso. Un impacto explosivo de tal potencia no requiere perforación. La explosión de 6 kilogramos de TNT sobre el blindaje creó una onda de choque que arrugó la placa lateral hacia adentro como papel aluminio. Las ruedas de la oruga izquierda volaron en abanico, rompiendo la cadena. El tanque giró sobre su eje. La tripulación adentro, incluso si sobrevivió, quedó garantizadamente fuera de combate por una contusión gravísima. Sangre por oídos y nariz, ruptura de órganos internos por el cambio de presión. El tanque se detuvo, convertido en un montón de hierro humeante. ¡Recarga! El grito de Gromov se convirtió en un chillido. Otra vez ese ciclo infernal. Proyectil, bandeja, atacador, vaina, cierre. Los músculos de la espalda ardían como fuego. Las manos temblaban no de miedo, sino de sobreesfuerzo. Cada movimiento se hacía a través del no puedo. Los pulmones trabajaban como fuelles de herrero, tratando de sacar oxígeno del aire envenenado. El segundo Panther a la derecha ya salía a posición de tiro. Gromov vio por el periscopio cómo su largo cañón con freno de boca giraba hacia ellos. La pupila negra de la muerte miraba directo a la casamata. Llegaban tarde. Los segundos fluían como aceite espeso. El cargador tropezó con una vaina vacía tirada en el suelo, casi dejando caer la carga. «Dale, querido, dale». Gromov agarró la vaina, prácticamente arrancándola de las manos del soldado, y la lanzó a la recámara. Los dedos del comandante tocaron el metal al rojo vivo del cierre. Olió a piel quemada, pero no sintió dolor. Clic del cierre. «Objetivo a la derecha, fuego en movimiento». El artillero no esperó a que parara el balanceo del chasis. Disparó por instinto, con ese automatismo que se desarrolla en años de polígono. El proyectil salió en el mismo segundo en que el tanque alemán escupía la llama del disparo de respuesta. Dos proyectiles se cruzaron en el aire. El obús alemán rozó el pómulo de la casamata del ISU, sacando un haz de chispas y dejando un surco profundo en el blindaje. El golpe fue tal que adentro cayó escoria y se rompió el vidrio del visor. Pero el argumento de respuesta de 48 kilogramos encontró su objetivo. Impacto en la oruga y la rueda delantera. La energía cinética del golpe arrancó todo el puente delantero del tanque alemán junto con un pedazo del blindaje frontal. La transmisión quedó aplastada. El tanque clavó el morro y se detuvo muerto, envolviéndose en humo. En la casamata se hizo silencio. Solo se oía la respiración sibilante con silbidos de los hombres. Estaban de pie, apoyándose con las manos en la recámara, en las paredes, unos en otros. El sudor corría a chorros, lavando la suciedad y dejando caminos claros en los rostros negros de hollín. Las camisas se podían estrujar. 3, dijo Gromov. Miró sus manos. Estaban negras, con rasguños y quemaduras, y temblaban tanto que no habría podido armar un cigarrillo ahora. No era una guerra de maniobras y estrategias, era una guerra de desgaste. ¿Quién levanta el peso más rápido? ¿Quién recupera el aliento más rápido? ¿Qué hierro aguanta la temperatura de fusión? Pero no se podían relajar. El estruendo en el camino no cesaba. Los Tigers aún no habían dicho su palabra, y los proyectiles en el pañol eran cada vez menos. Gromov sabía. El trabajo más pesado estaba por delante. Su combinado de tula por ahora aguantaba, pero el recurso de la gente y el metal se derretía con cada minuto. «Carga», dijo en voz baja. «Volverán». La suerte en la guerra es un recurso agotable, como el combustible en los tanques, y hacia las 6 de la mañana, los tanques del combinado de Tula estaban secos. La niebla que les servía de escudo se disipó traicioneramente, desgarrada por las explosiones y el viento. Ahora el cruce yacía como en la palma de la mano, gris y sucio,
cubierto de chatarra humeante. Pero el camino no estaba vacío. Desde la curva, aplastando con las orugas los restos de un transporte blindado alemán, salía la muerte misma. Tiger, Panzerkampfwagen 6. 57 toneladas del genio sombrío alemán. Cuadrado, anguloso, parecido a un fuerte en movimiento. Detrás de él, un segundo. Sus cañones de 88 milímetros, famosos antiaéreos convertidos para matar tanques, ya miraban hacia la autopropulsada soviética. Distancia, 300 metros. Para el Tiger es distancia de perforación garantizada. Para el ISU-152 es distancia de duelo a cuchillos. ¡Perforante! La voz de Gromov estaba tranquila, pero esa tranquilidad le costó canas. El cargador, tambaleándose de cansancio, metió el proyectil en la recámara. Detrás voló la vaina. Gromov, con un movimiento habitual, tiró de la palanca de cierre de la cuña. La maciza cuña de acero subió para bloquear el cañón y se detuvo. Le faltó 1,5 centímetros. Gromov tiró de la palanca otra vez, ni se movió. El cierre se atascó. En la casamata colgó un silencio más aterrador que cualquier estruendo. Era el silencio del patíbulo. No va, exhaló Gromov. La razón le fue clara al instante, como un plano ante sus ojos. Expansión térmica. El Frankenstein falló. La recámara era de una máquina, la cuña del cierre de otra. En el aire frío de la mañana, durante el montaje, las holguras parecían aceptables, pero tras una decena de disparos, cuando el metal se puso al rojo vivo, la física se impuso. El acero se expandió y las tolerancias micrométricas desaparecieron. Las piezas, no ajustadas entre sí en la fábrica, se trabaron en un abrazo mortal. ¡Alemanes!, gritó el artillero. El primer proyectil del Tiger golpeó la placa frontal de la casamata. El golpe fue de tal fuerza que arrancó la lámpara de iluminación. Adentro oscureció, solo salían chispas de los ojos de la tripulación. El blindaje aguantó. 90 milímetros de acero inclinado desviaron el obús alemán en rebote. El proyectil se fue al cielo con un chillido, dejando en el blindaje una caverna profunda y humeante. Pero el segundo golpe sería más preciso. O perforarían el mantelete o romperían la oruga. El pánico es una reacción en cadena. El cargador se deslizó por la pared, cubriéndose la cabeza con las manos. El artillero se quedó quieto, mirando la mira inútil. Entendían. Estaban atrapados. Desarmados ante dos monstruos. La máquina se convirtió de cazador en ataúd. Pero Gromov no entró en pánico. En su cerebro no había lugar para emociones. Allí solo funcionaba el esquema del mecanismo. Si el cierre no va con la mano, hay que ayudarlo. Se necesita un impulso. Se necesita energía cinética superior a la fuerza de fricción. ¡El mazo!, bramó de tal forma que el cargador se estremeció. ¡Rápido! No rezaba, actuaba. Gromov agarró el pesado mazo de herrero de los soportes en la pared de la casamata. En la estrechez del compartimiento de combate era imposible tomar impulso. ¡Agáchate! Se puso de pie cuán largo era, apoyando la espalda en el techo. El calor de la recámara le quemaba la cara. Veía el punto de aplicación de la fuerza. El borde sobresaliente de la cuña. Había que golpear con precisión de joyero, pero con fuerza animal. Si fallas, rompes el mecanismo de extracción y entonces sí es el fin. Si golpeas débil, no lo mueves. Segundo golpe en el blindaje, esta vez en el pómulo. La costura de soldadura que soldó el propio Gromov en la noche se agrietó. Hacia adentro saltaron pequeños fragmentos de escoria que cortaron la cara del conductor. El conductor gritó. Gromov no se dio la vuelta, solo veía el metal. ¡Vamos, querida! Un golpe. El sonido de acero contra acero sonó como un disparo. El mazo rebotó, devolviendo un dolor seco a los hombros. La cuña se movió 1 milímetro. Otro golpe. Gromov golpeaba rítmicamente, exhalando con cada movimiento. Clavaba el cierre como un clavo. Era una barbaridad. Cualquier ingeniero de fábrica se habría desmayado al ver tal trato a una mecánica de precisión. Pero aquí, en el humo y las llamas, era la única forma de reparación. Alta escuela de ingeniería de campo. Fuerza bruta aplicada en el vector correcto. El tercer proyectil de los alemanes dio en la oruga.
El ISU se sacudió y se asentó sobre el costado derecho. «¡Oruga rota!», gritó el conductor limpiándose la sangre de la cara. «No importa», roncó Gromov. «No vamos a conducir, vamos a disparar». Último golpe, el más potente. Gromov puso en él toda la rabia, todo el odio hacia ese hierro que se atrevía a resistirse a su voluntad. La cuña pasó el punto muerto con un crujido y se puso en su lugar. Clic. El sonido metálico característico del canal del cañón cerrado. El seguro del gatillo se desbloqueó. Contacto cerrado. Gromov tiró el mazo. Sus manos temblaban, pero era un temblor de tensión, no de miedo. «¡Al combate!», exhaló. «Artillero, al frente del primero. ¡Fuego!». No había tiempo para apuntar, pero la distancia era de pistola. Fallarle a un Tiger desde 300 metros es imposible, aunque estés ciego de un ojo. El artillero, sacado del estupor por la voz del comandante, apretó el gatillo. Disparo. Esta vez no hubo ese triunfo de la física como con los Panthers. Fue simplemente un golpe de venganza. El proyectil perforante golpeó al Tiger directo en la placa frontal, un poco debajo de la ranura de visión del conductor. El blindaje vertical del Tiger es de 100 milímetros. El proyectil del ISU-152 perfora 160 milímetros. La matemática estaba del lado de Gromov. El proyectil atravesó el blindaje alemán sin notar resistencia. Dentro del tanque detonó la munición. La pesada torreta no voló, pero de todas las escotillas brotaron columnas de fuego de 10 metros de altura. La máquina de muchas toneladas se encendió como una caja de fósforos. El segundo Tiger empezó a girar la torreta, tratando de rematar a la presa herida. Veía que la autopropulsada rusa estaba inmovilizada. Sabía que tenían una recarga larga. La tripulación del as alemán actuaba correctamente. Apuntaban al mantelete del cañón para dejarlo fuera de combate con garantía. Pero Gromov volvió a ganarles. No con táctica, sino con mecánica. El cierre, aflojado con el mazo, se abrió fácil. El extractor expulsó la vaina humeante. «¡Explosivo!», gritó Gromov. «¡No hay perforantes! ¡Dame explosivo!». Era un riesgo. El proyectil de alto explosivo 53 OF-540 está destinado a destruir búnkeres e infantería. Contra el blindaje frontal del Tiger podía resultar inútil, pero no había opción. El cargador, rugiendo de esfuerzo, tiró el proyectil en la bandeja. ¡Más rápido, hijos de perra, o nos quemamos! Los alemanes dispararon primero. El proyectil golpeó el mantelete del cañón justo en el borde. Un golpe monstruoso sacudió la máquina. El cañón vibró como un diapasón. Dentro de la casamata algo se rompió. Cayeron vidrios de los instrumentos. El artillero cayó, golpeándose la cabeza contra la mira. Gromov saltó a su lugar. No veía el objetivo. La óptica estaba rota. Solo veía una mancha borrosa a través de la ventanilla abierta de puntería directa. «¡Cargado!», gritó del cargador. Gromov, sin mirar, tiró del gatillo. Fue un disparo a quemarropa. Puntería directa. El proyectil explosivo de 43 kilogramos y medio golpeó al Tiger bajo la torreta, en la unión con el chasis. La espoleta estaba ajustada para acción explosiva. Una explosión de tal fuerza no perfora el blindaje, lo rompe. Las costuras de soldadura del chasis alemán se abrieron en toda su longitud. La torreta se desencajó y se atascó definitivamente. Dentro del tanque, por la monstruosa sacudida, el motor se arrancó de sus soportes. Las baterías se rompieron inundando todo con ácido. La tripulación no murió por la metralla, murieron por barotrauma. La onda de choque que pasó a través del blindaje convirtió sus entrañas en gelatina. El tanque se detuvo, envuelto en una nube negra, pero no ardía. Simplemente murió. Quedó entero por fuera, pero muerto por dentro. Gromov se deslizó del asiento del artillero al suelo sucio. Su pecho subía y bajaba, tragando el aire ardiente. Al lado estaba tirado el mazo salvador, una herramienta tosca que resultó más confiable que cualquier mecánica de precisión. Miró sus manos. Los nudillos estaban en carne viva, las uñas negras. No eran manos de oficial, sino de un obrero que acaba de terminar un turno pesado. «Vivos», susurró. La mecánica no falló. Por delante quedaba combate, pero esta crisis la pasaron. La pasaron gracias a que el maestro ruso sabe
Si el mecanismo no funciona, simplemente hay que aplicar más fuerza. ¡Perforantes, cero! El grito del cargador sonó como la sentencia de un juez. «Solo quedan explosivos, 20 de fragmentación». Gromov se separó por un segundo del instrumento de observación. Dentro de la casamata había una niebla azulada. La ventilación no daba abasto. El humo de pólvora comía los ojos, taponaba la garganta. 0 perforantes. Eso significaba que les habían quitado el bisturí y solo les habían dejado el mazo. El proyectil perforante es la herramienta del cirujano. Golpea justo en el punto vulnerable, atraviesa el acero, mata los mecanismos. El proyectil de alto explosivo 53 OF540 es la herramienta del carnicero. Son 43 kilogramos y medio de acero y casi 6 kilogramos de TNT fundido. ¡Explosivo al cañón!, ordenó Gromov. La voz era seca, chirriante como una bisagra sin aceite. ¡Vamos a romperles los huesos! La situación en el cruce cambiaba. Los alemanes, habiendo perdido los tanques pesados de cabeza, se reagruparon. Ahora actuaban con más cautela, pero con más saña. De la cortina de humo salían tanques medios, 4 de última modificación con cañones largos y autopropulsadas Stug. Iban bajo la cobertura de la infantería. Figuras grises de granaderos corrían de cráter en cráter, preparándose para atacar con Panzerfaust. Objetivo, autopropulsada, distancia 400. El cargador, roncando, levantó el pesado proyectil explosivo. Sus manos resbalaban. El peso de 43 kilogramos al final del combate parece el peso de una lápida. Casi lo deja caer sobre la recámara. ¡Con cuidado!, bramó Gromov, agarrando el proyectil por abajo. «Espoleta en explosivo. No desenroscar la tapa. Si se deja la tapa, la espoleta funciona con retardo. El proyectil alcanza a profundizarse un poco en el obstáculo. Si se desenrosca, funciona instantáneamente, al tocar una rama». Ahora necesitaban acción de impacto. El cierre chirrió. El artillero atrapó en la cruz la silueta baja del cañón de asalto alemán. ¡Disparo! El ISU-152 se estremeció. Este disparo se sentía diferente. El perforante sale seco, con un silbido. El explosivo sale con un rugido pesado y gutural, como si del cañón saliera el propio infierno. El proyectil describió un arco y golpeó la placa frontal de la casamata del Stug alemán. No hubo perforación. El proyectil explosivo no está destinado a atravesar 80 milímetros de acero. Pero a la física no se le engaña. La energía de la explosión de 6 kilogramos de TNT, multiplicada por la energía cinética del impacto de una masa de medio quintal, creó el efecto de un terremoto a escala de una sola máquina. La explosión fue cegadora. Una bola de fuego ocultó por un instante a la autopropulsada alemana. Cuando el humo se disipó, el Stug estaba en su lugar. Por fuera casi entero, solo el mantelete del cañón estaba torcido hacia un lado y las ruedas delanteras hundidas en el suelo. Pero estaba muerto. Una onda de choque de tal fuerza pasó a través del blindaje como corriente por cables. Dentro de la casamata alemana, se desprenderían las capas internas de metal. El polvo de metralla, los llamados fragmentos secundarios, convirtió a la tripulación en carne molida. Las costuras del chasis reventaron en toda su longitud. El techo de la casamata se abombó. La transmisión se molió solo por el golpe vibratorio. La máquina quedó parada como un ataúd de hierro, en el que no sobrevivió nada biológico. ¡Impacto!, gritó el artillero. ¡Se detuvo! ¡Infantería! ¡Izquierda, por la zanja! Gromov notó movimiento. Una decena de soldados alemanes con una ametralladora se abalanzaban hacia su flanco. Si se acercaban a 30 metros, los quemarían. El ISU es ciego en combate cercano. ¡Carga! ¡Fragmentación! ¡Quitar la tapa! Ahora se necesitaba acción instantánea. Otro ciclo de infierno. La espalda del cargador estaba negra de sudor. Se movía por puro automatismo, como un zombi. Levantar, empujar, vaina, cerrar. ¡A la infantería! ¡Referencia! ¡Abedul seco! ¡Fuego! El proyectil golpeó el parapeto de la zanja, a 2 metros del grupo de alemanes. La explosión de un proyectil de fragmentación de 152 milímetros no es el estallido de una granada. Es un apocalipsis local.
En la tierra se formó un cráter donde se podría esconder un automóvil. La onda expansiva barrió a la gente como migas de una mesa. A los que estaban en el epicentro simplemente los pulverizó en átomos. A los que estaban en un radio de 20 metros los mató el cambio de presión. El aire se comprimió instantáneamente la densidad del hormigón y luego se expandió, rompiendo pulmones y tímpanos. Los soldados alemanes fueron lanzados a 10 metros, con los huesos rotos. Los fragmentos del pesado cuerpo del proyectil, trozos rasgados de acero caliente de 1 kilogramo cada uno, cegaron los arbustos como una guadaña gigante. Donde un segundo antes corrían personas, solo quedó tierra negra humeante y silencio. «Vaya escoba», susurró el conductor mirando por el periscopio. Pero era pronto para alegrarse. En respuesta, los proyectiles tamborilearon sobre el blindaje. ¡Bum! ¡Bum! ¡Clang! Los tanques alemanes, sin ver la autopropulsada camuflada, disparaban al área, orientándose por los destellos. Un proyectil de calibre 75 milímetros golpeó el costado, en la zona del motor. El blindaje aguantó, pero dentro de la casamata el golpe arrancó el extintor, que cayó con estruendo sobre los pies del artillero. «¡Aguanten!», gritaba Gromov. «Mientras el blindaje suene, estamos vivos». Otro impacto, directo en el frente. Rebote. Pero de la terrible vibración dentro de la máquina cayó escoria. Polvo metálico fino y afilado se clavaba en la cara, en las manos. La sangre corría por la mejilla de Gromov, mezclándose con el aceite, pero no sentía dolor. Solo sentía la furia de la máquina. El ISU-152 gemía. El metal crujía recibiendo los golpes. Las costuras de soldadura, puestas en la noche con manos temblorosas, experimentaban cargas al límite de la fluencia. Pero el combinado de Tula estaba de pie. El blindaje viscoso soviético amortiguaba la energía de los proyectiles alemanes. «¡Otro se mete! ¡Derecha!». Era un 4. Salió con descaro, tratando de pasar a toda velocidad el tramo batido. «¡Fuego!». Gromov ni siquiera corrigió. A esa distancia era imposible fallar. El explosivo golpeó al tanque bajo la oruga. La explosión volteó la máquina de 25 toneladas. El tanque saltó como un juguete. Su piso, el punto más débil, resultó hecho trizas. La torreta fue arrancada de su base y lanzada a los arbustos. Las ruedas volaron en distintas direcciones. Una de ellas, humeando, rodó por el camino como la rueda del destino. Dentro de la autopropulsada hacía un calor insoportable. El termómetro hacía rato que había pasado los 60. La gente trabajaba al límite de las capacidades humanas. El corazón latía en algún lugar de la garganta. Cada inhalación se ganaba con lucha. Pero nadie se detenía. La guerra, aquí y ahora, se convirtió en una fórmula simple. Masa de explosivos contra espesor de acero. Y 152 milímetros eran un argumento indiscutible. «¡Otro proyectil!», roncaba Gromov. «Mientras haya pólvora, aquí mandamos nosotros». El cargador cayó de rodillas frente al pañol, tratando de sacar otro proyectil. Ya no tenía fuerzas para levantarse. Empujaba el bloque de 40 kilogramos con el hombro, rugiendo de impotencia y rabia. Gromov se lanzó hacia él. Entre los dos, de un tirón, con los tendones al límite, levantaron la muerte y la metieron en el cañón. «¡Mientes! ¡No nos tomarás!», gritó el teniente primero, cerrando el cierre. La máquina volvió a rugir fuego, enviando otro paquete de destrucción hacia el enemigo. Cada presión del gatillo era un golpe de martillo sobre el yunque de la guerra, forjando la victoria a partir de barro, sangre y hierro incandescente. El cierre sonó con un sonido seco y desagradable, que en combate es más aterrador que una explosión. Vacío. El pañol, que hace una hora parecía infinito, mostró su fondo. El cargador tanteaba con las manos por el piso, por los rincones, miraba bajo los asientos, pero los dedos solo encontraban vainas disparadas y trapos aceitosos. «¡Vacío, comandante!». En la voz del soldado no sonaba pánico, sino desolación. «¡Munición cero! Ni perforantes, ni de fragmentación, ni siquiera de humo». 152 milímetros se convirtieron en un tubo inútil. 46 toneladas de ingeniería complejísima se convirtieron en un tractor desarmado. Y la guerra no había terminado. De la bruma gris de humo, justo por el centro del camino, rugiendo con el motor sobrecalentado, irrumpía el último tanque alemán.
Era un 4 con cañón largo, modificación tardía, cubierto de pantallas laterales. Iba a todo o nada. Su tripulación entendió que la autopropulsada rusa había callado. Veían que el monstruoso cañón ya no escupía llamas. Distancia, 50 metros. El artillero alemán ya giraba los volantes, apuntando el cañón a la casamata. Desde esa distancia no fallarían, simplemente fusilarían al blanco inmóvil a quemarropa, metiendo metódicamente proyectil tras proyectil en el mismo lugar hasta perforar el blindaje o incendiar los tanques. Gromov vio la pupila negra del cañón alemán. El tiempo se ralentizó hasta la viscosidad del alquitrán. ¿Correr? ¿Abrir las escotillas y saltar bajo las ametralladoras? Eso es muerte. Rendirse, imposible. En el cerebro estalló una única solución. Si no hay pólvora, el arma se vuelve la masa. La energía cinética de 46 toneladas, aceleradas a 30 kilómetros por hora, es igual al golpe de un tren. ¡Conductor! ¡Gases!, gritó Gromov desgarrándose la voz. ¡Embestida! ¡Golpea al maldito! El conductor mecánico no hizo preguntas. Su pie hundió el pedal del acelerador hasta el fondo, hasta el crujido del metal. El motor V2IS aulló. 12 cilindros, atormentados por horas de combate, dieron todo lo que les quedaba. Las revoluciones saltaron hasta la línea roja. El ISU-152 saltó hacia adelante. No ganó velocidad suavemente, arrancó de golpe, lanzando terrones de tierra bajo las orugas. Fue el salto de un rinoceronte enfurecido. El tanque alemán disparó. El proyectil golpeó el borde superior de la casamata, rebotó arrancando un trozo de blindaje del tamaño de un puño y se fue al cielo. No tenían tiempo para un segundo disparo. La recarga requería 5 segundos. Gromov no tenía esos segundos. La distancia se acortaba instantáneamente. 40 metros. 30. 10. Gromov se apoyó con manos y pies en las paredes de la casamata. ¡Sujétense! Golpe. No fue un sonido. Fue el crujido de los huesos de la máquina rompiéndose. La nariz de la autopropulsada, más alta y pesada, se incrustó en el frente del tanque alemán, aplastándolo como una lata de conservas. La inercia de la máquina soviética era monstruosa. El ISU aplastó bajo sí la parte delantera del 4. Se escuchó el chillido del metal rasgándose. Eran las orugas reventando y los dientes de las ruedas motrices volando. El tanque alemán fue lanzado hacia atrás y girado. Su tren de rodaje estaba destruido. Las ruedas fueron arrancadas de cuajo. El lado izquierdo del chasis quedó hundido hacia adentro, bloqueando la escotilla del conductor. Las máquinas se quedaron inmóviles en un abrazo mortal, enganchadas por el hierro retorcido, envueltas en vapor de los radiadores rotos. El silencio duró exactamente un segundo. El cañón callaba, pero el combate continuaba. Gromov entendía. La tripulación alemana estaba viva. Ahora abrirían las escotillas. Tenían ametralladoras, granadas. Quemarían la autopropulsada desde afuera. La furia, fría y calculadora, inundó la conciencia. Cuando se acaban los proyectiles, se usan los dientes. Gromov arrancó de la pared su PPSH, subfusil Shpagin. Cargador de disco de 71 cartuchos. Pesada, fiable, primitiva herramienta de combate cercano. «¡Escotillas abiertas!», ordenó. «¡Al combate!». Golpeó con el hombro el seguro de la escotilla del comandante. La pesada tapa se abrió con estruendo. En la cara golpeó el aire fresco, mezclado con olor a goma quemada. Gromov se asomó hasta la cintura. En el blindaje del tanque alemán, a solo 2 metros de él, se abría la escotilla de la torreta. De allí asomaba una cabeza con gorra negra, un oficial alemán. También tenía una Walter en las manos, ojos en los ojos. Un instante en el que se decidía de quién era la reacción más rápida, de quién era el dedo 1 milímetro más corto. Gromov apretó el gatillo antes. El PPSH en sus manos se sacudió en un ritmo frenético. Cadencia de tiro, 1000 disparos por minuto. No es un disparo, es un torrente de plomo. La ráfaga cortó al alemán, lanzándolo de vuelta a la escotilla. De la escotilla lateral de la torreta intentaba salir el cargador. Gromov movió el cañón. Una larga ráfaga cosió el uniforme gris. Las vainas caían sobre el blindaje de la autopropulsada como una lluvia dorada,
tintineando como monedas. El cargador se vaciaba con una velocidad aterradora. El cerrojo del subfusil parpadeaba ante los ojos como una mancha borrosa. ¡Tomen! ¡Por Tula! ¡Por los muchachos! Gromov no gritaba. Gruñía a través de los dientes apretados. No era un combate de técnica. Era una pelea callejera. Brutal, sucia, desprovista de cualquier nobleza. Aquí no había táctica, solo fisiología de supervivencia. El cargador de la autopropulsada, asomándose por su escotilla, lanzó una granada F-1 a la escotilla abierta de la torreta alemana. ¡Abajo! Gromov se zambulló hacia abajo, cerrando la escotilla de golpe. El golpe sordo de la explosión sacudió el tanque alemán desde adentro. A través de las ranuras de visión salió un humo negro y espeso. Dentro del ISU se hizo el silencio. Esta vez, definitivo. Gromov se deslizó al fondo del compartimiento de combate, apretando contra su pecho el subfusil caliente. Del cañón del PPSH salía humo. Le temblaban tanto las manos que no podía soltar los dedos de la culata. El corazón golpeaba en algún lugar de la garganta, tratando de romper las costillas. La adrenalina que lo había sostenido 6 horas seguidas empezó a retirarse, dejando tras de sí una pesadez de plomo. «Listo», pronunció roncamente el conductor. Estaban sentados en la penumbra, sucios, sordos, agotados al límite. A su alrededor se enfriaba el metal. La máquina, armada de 2 cadáveres, cumplió su tarea. No solo detuvo al enemigo, lo molió, lo devoró y lo escupió. Gromov miró sus manos. Estaban negras de hollín, con sangre de los rasguños, pero estaban vivas. Sentía cómo pulsaba una vena en la muñeca. Sacó del bolsillo un paquete arrugado de cigarrillos. Los fósforos se habían roto. «Dame fuego», le pidió al artillero. La llama del encendedor iluminó los rostros de la tripulación. Eran rostros de viejos, aunque al mayor de ellos no le daban ni 30 años. En esa mañana vivieron una vida entera. Una vida medida en calibres, milímetros de blindaje y segundos de recarga. Afuera, a través del blindaje, llegaba solo el crepitar del tanque alemán ardiendo y el canto lejano de los pájaros. Un contraste extraño, surrealista. La naturaleza recuperaba ese cruce. Pero el cruce ahora les pertenecía a ellos, por derecho del más fuerte, por derecho de los que resultaron más duros que el hierro. El silencio no volvió al cruce de inmediato. Primero se abría paso a través del zumbido en los oídos, fino y molesto como el pitido de un mosquito. Luego, empezaron a aparecer los sonidos del mundo enfriándose. El crujido de la madera ardiendo, el siseo de líquidos derramándose, los golpes sordos de balas estallando en el fuego dentro de los pañoles alemanes. El viento, perezoso e indiferente, empezó a romper el velo de humo, abriendo el panorama de lo que quedaba del grupo de tanques de élite de la Wehrmacht. Ya no era un cruce de caminos, era un museo de ingeniería destruida, una morgue a cielo abierto donde el metal yacía en posturas extrañas y antinaturales. La niebla, que traicioneramente ocultaba al enemigo por la mañana, ahora se disipó definitivamente, desnudando los resultados del trabajo del calibre 152 milímetros. En un tramo de camino de 300 metros humeaban 6 máquinas pesadas, 6 fortalezas de acero, cada una de las cuales costaba millones de marcos y miles de horas hombre de trabajo altamente calificado, se convirtieron en montones de chatarra inútil. El primer Panther, el mismo que recibió el golpe en la torreta, yacía volteado, parecido a un escarabajo abierto. Su piso, usualmente oculto a los ojos, ahora miraba al cielo, demostrando el complejo sistema de suspensión. Al lado, medio hundido en el suelo pantanoso, negreaba el chasis de un Tiger. Su blindaje frontal, considerado impenetrable, tenía un agujero prolijo, fundido en los bordes. La huella del trabajo de un proyectil perforante. Desde el interior del chasis salía un humo graso y negro. Ardía la goma de las ruedas y los restos de combustible. Un poco más allá, con el cañón clavado en la tierra, yacía inerte la autopropulsada alemana. Su casamata estaba abierta como una lata de conservas por la explosión del explosivo. El metal del techo se curvó hacia afuera como pétalos de una flor monstruosa. Aquí la física de la explosión demostró su poder absoluto sobre el material. Las láminas de acero del grosor de un dedo estaban rotas como papel.
Pero el monumento más terrible de esta batalla era el enganche en el centro. El ISU-152 y el tanque alemán fundidos en la última embestida. La máquina soviética estaba parada, inclinada pesadamente sobre el costado derecho. Su oruga derecha estaba rota, los eslabones esparcidos en abanico por el barro. La parte frontal estaba cubierta de surcos profundos por los rebotes. La pintura se quemó completamente, dejando al descubierto el metal gris y rugoso. El combinado de Tula, armado en una noche de 2 cadáveres, se veía terrible. Parecía un boxeador después del 12º asalto, golpeado, ensangrentado, pero de pie sobre el cuerpo del oponente noqueado. Bajo su nariz masiva yacían los restos del 4 alemán. El tanque estaba literalmente incrustado en el suelo. Su torreta estaba torcida hacia un lado, el cañón doblado en ángulo recto. La mole de muchas toneladas de la autopropulsada aplastó bajo sí al enemigo, rompiéndole la columna de la transmisión. Era un cuadro estático de dominación absoluta de masa y furia. Gromov abrió la escotilla completamente con dificultad. Las bisagras chirriaban, tapadas de arena y hollín. Salió al techo de la casamata y se sentó, colgando las piernas. Aire. La primera bocanada de aire puro pareció dulce como el agua. Los pulmones, tapados por gases de pólvora, absorbían ávidamente el oxígeno, pero el olor del bosque matutino se mezclaba el espíritu pesado y nauseabundo de carne quemada y hierro al rojo. Era el olor de la victoria, no de libro, sino real, sucia, pesada y apestosa. Del bosque, del lado de las posiciones soviéticas, se escuchó un estruendo creciente. No era ese rugido bajo y alarmante de los Maybach que helaba la sangre. Era un sonido sonoro, alto, casi alegre, de DSLSV-2, los nuestros. Al camino saltaron 334. Iban rápido, con las torretas giradas, listos para el combate. Los tanquistas esperaban ver una ruptura de los alemanes. Esperaban encontrar un puño de acero rompiendo la defensa. Pero vieron un cementerio. El T-34 de cabeza frenó bruscamente, derrapando en el barro. Detrás pararon los demás. La escotilla de la máquina del comandante se abrió. Un teniente joven con casco limpio se asomó hasta la cintura y se quedó inmóvil. Miraba el panorama de la matanza con los ojos muy abiertos. Su mirada resbalaba por los tanques alemanes destrozados, por los cráteres en los que se podía esconder una cabaña, por los árboles arrancados de raíz. Y finalmente, su mirada se detuvo en el ISU-152. Sobre el fondo de los elegantes y veloces 34, la autopropulsada parecía un monstruo prehistórico. Enorme, angulosa, negra de hollín. De los tubos rotos goteaba aceite, mezclándose con el barro. Del cañón sobrecalentado subía un vapor que distorsionaba el aire. Parecía que la máquina respiraba. El teniente pasó la mirada al hombre sentado en el blindaje. Gromov estaba negro. La cara, las manos, la camisa, todo estaba cubierto de una capa pareja de aceite y hollín. Solo blanqueaban los dientes y el blanco de los ojos, inflamados, con vasos rotos. Estaba sentado inmóvil, con las manos caídas, en las que aún temblaba un temblor fino y desagradable por el sobreesfuerzo. Los tanquistas de los 34 empezaron a salir de las máquinas. Se acercaban a la autopropulsada lentamente, con cautela, como si temieran que esa bestia pudiera revivir y lanzarse sobre ellos. Pasaban junto a los Tigers ardiendo, junto a los Panthers destrozados, y en sus rostros se leía no solo respeto, era reverencia. Ellos, tanquistas de tanques medios, conocían el precio de encontrarse con un Tiger. Para ellos un Tiger era una sentencia de muerte. Sabían que sus 85 milímetros solo lo penetraban desde corta distancia y solo por el costado. Y aquí, en este pedazo de tierra, yacía toda una compañía de máquinas pesadas, destruida por una sola autopropulsada. Uno de los tanquistas, un mecánico mayor, se acercó a la oruga rota del ISU. Pasó la mano por el borde fundido de la placa de blindaje, donde rebotó un proyectil alemán. El metal aún estaba caliente. «Vaya piel que tienes, madrecita», dijo en voz baja, dirigiéndose a la máquina como a un ser vivo. «¿Cuánto aguantaste?» Gromov no reaccionaba. Miraba a algún lugar a través de la gente, a través del bosque. En su cabeza aún sonaban las órdenes. «Carga, fuego, retroceso». El mecanismo del combate seguía girando por inercia,
moliendo los restos de nervios. El teniente se acercó a la autopropulsada, miró a Gromov de abajo hacia arriba. Quería decir algo, preguntar cómo sobrevivieron, cómo pudieron detener esa avalancha, pero las palabras se atascaron en la garganta. Cualquier palabra ahora parecía pequeña e innecesaria ante el fondo de ese cuadro monumental de destrucción. El teniente simplemente se llevó la mano al casco, saludando, no por reglamento, no poniéndose firme, sino simplemente como señal de reconocimiento a la maestría suprema. La tripulación de la autopropulsada empezó a salir. El cargador literalmente se cayó de la escotilla, cayendo de rodillas en la hierba. Vomitaba bilis, efecto de la intoxicación por gases de pólvora. El artillero estaba sentado en el borde de la escotilla, tragando aire ávidamente y limpiándose la cara con un trapo que solo lo ensuciaba más. El conductor yacía en el blindaje, con los brazos abiertos mirando al cielo. No parecían héroes de póster, sino mineros que milagrosamente salieron de un derrumbe. Sucios, demacrados, sordos, pero vivos. El silencio en el cruce se hizo total. Incluso los incendios empezaron a calmarse, terminando de devorar lo que podía arder. Solo el metal del ISU-152 emitía sonidos, chasquidos fuertes y sonoros. Se enfriaban el blindaje y el cañón. La máquina hablaba, quejándose del dolor que tuvo que soportar. Gromov sacó del bolsillo el último cigarrillo milagrosamente intacto. Estaba aplastado, el tabaco se salía, pero lo alisó con dedos negros y rígidos. El teniente desde el suelo le tendió un encendedor. Gromov dio una calada. El humo entró en los pulmones, provocando un ataque de tos. Escupió saliva negra sobre el blindaje. «Necesita mantenimiento técnico», dijo roncamente, y su voz sonaba como rechinar de piedras. «Las tuberías de aceite están rotas. Hay que cambiar la oruga. Y el cierre se atasca, maldita sea. Hay que revisarlo». El teniente parpadeó. Esperaba escuchar cualquier cosa, un relato del combate, maldiciones a los alemanes, alegría por la victoria, pero escuchó el reporte de un mecánico. En eso estaba la esencia. Para Gromov, lo que pasó no fue una hazaña. Fue trabajo. Trabajo pesado, mortalmente peligroso, de emergencia para eliminar una ruptura. No se sentía el salvador del frente. Se sentía un maestro cuya herramienta trabajó al límite, pero no se rompió. Y esa mirada, la mirada de un profesional sobre un montón de hierro ardiendo, era más aterradora y majestuosa que cualquier grandilocuencia. La guerra aquí había terminado. Solo quedaba la logística y la reparación. Hacia el mediodía irrumpió en el cruce un Willys. El ágil jeep americano saltaba en los baches, esquivando cráteres como una liebre asustada. Del vehículo salió el comandante del batallón. El mayor estaba con la camisa limpia, aún no sudada, con el portafolios al hombro. Se detuvo sin llegar a 10 pasos de la autopropulsada y se quitó la gorra. Su mirada se movía lentamente de los chasis humeantes de los Tigers a la mole negra y cubierta de cicatrices del ISU-152. El mayor era un oficial experimentado. Había visto mucho. Cruces ardiendo, ataques frontales de infantería, la carnicería de combates urbanos. Pero un cementerio de técnica de élite alemana tal, organizado por una sola tripulación, lo veía por primera vez. Eso no cabía en las normativas del Estado Mayor. Según todos los cálculos, aquí debía haber estado una batería de cañones antitanque, y todos debían haber muerto para retrasar tal armada. Y aquí estaba una sola máquina, y estaba viva. Gromov bajó del blindaje. Caminaba hacia el comandante con el paso pesado y arrastrado, de un hombre que trabajó 3 turnos en un alto horno sin descanso. No intentaba marcar el paso ni arreglarse el uniforme. Su overol se había convertido en harapos impregnados de sangre y aceite. En su cara solo brillaban los ojos. Se detuvo e intentó llevar la mano al casco, pero la mano era tan pesada que el gesto salió borroso. «Camarada mayor, teniente primero Gromov. Tarea cumplida. Ruptura liquidada». El mayor lo miraba como si frente a él hubiera un fantasma. «Gromov», pronunció en voz baja. «Siquiera entiendes lo que han hecho, Gromov. El Estado Mayor del Ejército ya había dado por perdido este sector. Pensábamos que saldrían a la retaguardia en 1 hora. Y ustedes
Ustedes simplemente los molieron. El comandante sacó una libreta. Sus manos temblaban levemente. Escribe la lista, teniente. Todos para héroe. Al mecánico, al artillero, al cargador. Tú también hazle un agujero a la chaqueta. Es una hazaña, Gromov. Una verdadera maldita hazaña. Gromov callaba. Miraba sus botas, cubiertas de una capa de grasa tierra bielorrusa. La palabra hazaña le parecía ahora ajena, fuera de lugar. Era de los titulares de periódicos, de los discursos de los comisarios políticos, de los carteles bonitos. Aquí, en el cruce, no hubo hazaña. Hubo trabajo, trabajo sucio, pesado, mortalmente peligroso. Hubo física de impacto, hubo resistencia de materiales, hubo termodinámica. Se limpió las manos con el trapo aceitoso, dejando en él nuevas manchas negras. Camarada mayor, la voz de Gromov era sorda, desprovista de toda grandilocuencia. Las condecoraciones son para después. Tengo la máquina averiada. Hay que cambiar la hidráulica del retroceso. El líquido hirvió, reventó los sellos. El recuperador está vacío. El cierre se atasca vez por medio. La cuña está deformada por el sobrecalentamiento. La oruga derecha se sostiene de milagro. Los pernos están rotos. Hablaba de la máquina como un cirujano habla de un paciente grave después de una operación. No de lo heroica que fue la operación, sino de que los puntos pueden abrirse y el pulso es débil. El mayor se quedó pasmado. Esperaba alegría, esperaba emociones, esperaba que el teniente pidiera alcohol o fumar, y el teniente reportaba sobre sellos. ¿De qué hablas, Gromov?, preguntó el comandante. Quemaste 6 tanques pesados. ¿Entiendes que hoy escribiste historia? La historia la escriben los escritores, camarada mayor. Gromov levantó los ojos. En ellos había el cansancio secular de un maestro. Y nosotros apretamos tuercas. Si no reviso el recuperador ahora, el próximo disparo arrancará el cañón de la base. Necesito repuestos. Kit de reparación número 1, aceite industrial, 2 eslabones de repuesto. Y un soldador competente si hay. Mi costura en la casamata reventó. Hay que volver a soldar. En eso estaba toda la esencia. Gromov no se sentía héroe de una tragedia antigua. Era un profesional, un maestro del taller de la guerra. Su autopropulsada no era un carro de combate ni un altar de la victoria. Era una máquina herramienta, un instrumento complejo, potente y caprichoso de calibre 152 milímetros. Y este instrumento requerían cuidado. Para Gromov, los Tigers destruidos no eran dragones derrotados, sino defectos en el trabajo del enemigo. Los ingenieros alemanes crearon malas máquinas, demasiado complejas, demasiado pesadas. Y él, Gromov, junto con los obreros de Tula, creó una máquina que resultó mejor. Demostró el teorema de la superioridad de la escuela soviética de construcción. Lo demostró no en papel, sino con un argumento perforante. «Tendrás el kit de reparación», dijo en voz baja el mayor, guardando la libreta. «Y habrá soldador, y habrá alcohol, habrá todo, Gromov». Dio un paso adelante y abrazó fuerte, varonilmente, al oficial sucio y apestoso. El mayor no temió ensuciar su camisa de gala. Ahora esa suciedad valía más que cualquier orden. «Gracias, maestro», susurró. Gromov se dio la vuelta y caminó de regreso a la máquina. La tripulación ya dormía. El conductor se echó una siesta directo sobre el blindaje, poniendo el casco bajo la cabeza. El cargador estaba sentado junto a la oruga, mirando sin sentido a un punto. Gromov se acercó a ellos. No los pateó. Que duerman. Se lo merecen. Él mismo se metió en la caja de herramientas. Sacó una llave de 32. Había que apretar los pernos de fijación de la rueda tensora. La vibración fue terrible. Pudieron aflojarse. Se acostó boca arriba, directo en el barro líquido, bajo el fondo de la máquina de muchas toneladas. Allí estaba oscuro y olía a diésel. Allí era su lugar. Tanteó la tuerca, cargó sobre la llave. Los músculos parecían romperse de dolor, pero él tiraba. La guerra no había terminado. Mañana habrá un nuevo combate, y la máquina debe estar lista. La victoria en esa guerra fue forjada precisamente por gente así. No por los que hablaban bonito desde las tribunas, sino por los que sabían leer planos y soldar acero bajo fuego.
por los que trataban la guerra como un trabajo pesado que hay que cumplir con calidad, a tiempo y cumpliendo las condiciones técnicas. Maestría de armero, ingenio de ingeniero y manos callosas que no tiemblan. Gromov yacía bajo su cazabestias, y el golpe rítmico de la llave contra el metal sonaba en el silencio del día naciente. No era una salva, era el sonido de la reparación, el sonido de la vida que a pesar de todo continuaba. 152 milímetros de argumentos estaban listos para un nuevo diálogo, y el maestro conocía su oficio. Este relato no es sobre un milagro. En la guerra no hay milagros. Hay precisión de puntería, velocidad de recarga y resistencia del acero blindado. Y hay una persona que está tras las palancas, una persona que no se considera héroe, porque el heroísmo para él es simplemente cumplir la norma de producción en condiciones extremas. Recuérdenlos, no como monumentos de bronce, sino como personas vivas que olían a sudor y aceite. Personas que con sus propias manos, tuerca a tuerca, armaron nuestra victoria y la soldaron a muerte, para siempre.